tal, amigos? Esto es Tirando Barra en la segunda temporada, en donde, pues bueno, ya lo saben, platicamos de manera informal sobre diversos temas que se generan en la agenda. Saludo con mucho gusto a mi compañero y gran amigo Oscar Pineda. Mauri, ¿cómo estás? Pues bien, aquí con De invitado, regreso. un buen invitado. De lujo. García Sepúlveda. Gracias por la invitación, ya estaba muy prometido esto. Sí, gran amigo y bueno, compañero de lectura. Compañero de lectura, es un asiduo lector. Y bueno, él sí lee. Sí, él sí lee. Y me introdujo en el mundo de un gran escritor que acaba de fallecer, Paul Auster. Gracias a Desiderio, soy un lector austeriano. Fanático completamente, o sea, volví te quedaste fanático. ganchadísimo, excelente. Sí, bueno, ya leí todos los libros de Y yo ahí Paul con la Auster. intención de que un amigo me iba a mandar un libro. Bueno, a Oscar te recomendé uno, lo leíste y te gustó, que fue de Paul Auster, la música del azar. Del azar. Así es. Sí, y lo leyó y le gustó mucho. Sí, Y la así verdad. no siguió leyendo a Paul Auster. Es porque no quieres, sí, porque exactamente. Sí, ¿qué libro fue el primero que leíste? Es El de Ciudad de Cristal. Ciudad de Cristal de la trilogía de Nueva Que York. tú me regalaste, por Sí, cierto, claro. ese libro. Pues es que es un libro completamente... ¿Cuántos esa libros trilogía, tiene? Tiene alrededor de 24. Más, Los 24. más ediciones, creo, tiene Sí, de unos de alguna- poemas, de unos cuentos, de uno con... crónica de cuando no era escritor y se fue a recorrer el mundo, que fue chef en un barco petrolero y anduvo haciendo mil cosas, o sea, Sí, todo Cuaderno rojo. cuaderno rojo, exactamente. Entonces, y bueno, también marcado con la tragedia, con su hijo de su primer matrimonio, fallece, se suicida después de que también un año antes su nieta muere por una sobredosis. El hijo estuvo cargando toda su vida con un problema desde la adolescencia, con problemas de adicciones. Y recientemente pues sucedió esa tragedia y un año después de su tragedia familiar le detectan el cáncer. Y bueno, yo creo que también esa parte de esa tragedia hizo mella en su salud y en sus ganas de vivir. Pero bueno. Pero cómo todo eso va también detonando la sensibilidad para la escritura. Sí, y bueno, muchas de las novelas de Paul Auster siempre comienzan con una tragedia. Sí, y una tragedia familiar. Una tragedia familiar. Hay uno, Palacio de la Luna, donde bueno, su esposa y su hijo se mueren en un accidente y él cae en una depresión y de pronto con lo del seguro compró un carro y se fue a viajar durante todo un año por todo Estados Unidos. O sea, nada más llegaba a dormir a donde pudiera y al otro día en la mañana seguía un año. Es el sueño de todos, ¿no? Claro, digo, no la hotel tragedia, barato, sino malas comidas, sí, claro. Pero sí, viajar, bueno, conocer. Pero es que ni siquiera libertad, conocía sí. porque se la pasaba viajando. Solo. Y eso durante un año, y al personaje, pues le sirvió de terapia para superar su tragedia. Y ya después ya habla de otra historia y ya lo ¿Cómo se ha ido perdiendo de la cultura de leer, no? Hijos, bueno, no, porque ahora creo que leemos más, pero no leemos lo que debemos de leer. Porque estamos inmersos en los celulares, estamos consumiendo pues, desde medios audiovisuales hasta pues, noticias que nos llegan a los celulares, pero creo que ya nos cuesta un poco desconectarnos un poco y dedicarle aunque sea una hora, una media hora a la lectura. Sobre todo aquí en Victoria, que los trayectos son muy cortos. En las ciudades grandes, en donde hay mucho tiempo en los traslados, mucha gente aprovecha pues, para escuchar música o para leer algún libro. Siempre traen un libro para los trayectos en autobús o en el metro. Entonces, eso sí les ayuda a fomentar. Pero aquí que los trayectos son muy rápidos y la inmediatez y que estamos bombardeados con todo lo que es los medios audiovisuales, pues mucha gente... Fíjate que yo me he ido cambiando un poco a los audiolibros. Ajá. Y no es lo mismo porque, bueno, los que nos gusta ya tenemos el gusto por el papel y... Sí, claro, o el libro electrónico. Yo me hice fanático de libros electrónicos después de perderme una biblioteca bastante numerosa. Dije, no me vuelve a pasar. Entonces, pues, mi biblioteca está en digital. A mí me cuesta más trabajo leer. Le quitas el romanticismo, digamos, del papel, el libro nuevo que es la asociación a la adrenalina.
Pero es muy práctico y sobre todo en el aspecto de que pues toda tu biblioteca la traes Pero siempre también el dispositivo. romanticismo de tener tu librero y ver los libros ahí y acomodarlos Y los árboles y que reacomodarlos. Recuerdo aquellas redacciones Ajá. en donde el periodista, el jefe de la redacción o el director tenían aquellos libreros espectaculares pero aparte no solo eran adornos, eran libros que ya se habían chutado y que incluso funcionaban. algunos eran hasta de consulta. Algunos de consulta, sí. Me tocó ver aquí Enciclopedias. en la redacción del diario y todavía andan por ahí algunos diccionarios, Ujú. pero diccionarios, ¿no? El de sinónimos y antónimos, que era Ese era- el clásico de que Era la Biblia de las que siempre tu redacciones. jefe de redacción te lo recomendaba de que, a ver, lees aunque sea para que Era obligatorio tenerlo, Sí, de sí. hecho. Sí, sí. Y era una de las acciones. Y era, bueno, y también pasa, no sé si a ustedes les pasó en su carrera con sus jefes en diferentes medios, en la redacción, que le recomendaba o le regalaba un libro. Porque Sí, el libro que sí. le gustaba o el libro que dice, este me sirvió. Yo me acuerdo mucho el de La Talacha Periodística, de Leñero, de Vicente Leñero. Era un libro con crónicas de él, buenísimo. Yo de Leñero solo leí el manual de periodismo Bueno. que estaba también estaba en una coautoría, ¿no? Ajá. Sí, con Carlos sí. Marín. Con Carlos Marín. Marín, Con con Carlos Marín. Marín. Que ese Pero salió de- de un curso que hicieron ellos en Cuba. Sí. De hecho, Y era horas- parte incluso era parte del programa educativo Sí, de la carrera de Hay comunicación. hay una novela, bueno, es un caso, está basado en un caso real de Leñero. Vaya, es el libro de Leñero. Y lo hace novela, Tipo que es sangre- Los Periodistas. tipo a que sangre los fría, un periodistas, estilo sí. crónica. Es el caso Sí. de cuando extinguieron aquella cooperativa del Excelsior, cuando el Excelsior era Era el brazo periódico fuerte más del periodismo influyente de América Latina. Que da llegó a paso ser. a Con primero Julio Scherer. Sí. que da paso finalmente a Proceso, ¿no? Lo Sí, que hoy sí, es sí, Proceso. Lo que hoy es Sí, Proceso. lo que antes era Proceso. Bueno, Sí. dan paso a Proceso, a la revista Proceso. No me digas que crítica. también piensas que Así es un pasquín inmundo, porque No, pero creo que la línea editorial sí ha menguado muchísimo en ese aspecto, sobre todo en los temas que toca. Digo, no voy a negar el trabajo periodístico, pero sí siento a que mí me veces- parece que sigue siendo una revista con mucha investigación Eso sí. y creo que son de los medios de investigación que se rescatan todavía en México, ¿no? Y sobre todo el tema de su diseño, de cómo presentan la información o los trabajos de investigación, la fotografía también. O sea, las portadas de Proceso sigue siendo una fuente de un inspiración referente, y un referente, sí. y un referente. Sí, claro, del fotoperiodismo, Sí. y estoy de acuerdo con eso. Sí, aunque volvemos al tema, sí siento que, bueno, tenemos mucho tiempo leyendo Proceso y creo que sus mejores trabajos están todavía en el pasado. Pues esperemos que en el futuro todavía vengan cosas mejores, pero siento que algunos de los mejores trabajos ya fueron. Bueno, aquella entrevista de Don Julio con Mayo Mayo Zambada. Zambada, Imagínate. que hoy viene y se vuelve a poner de moda, ¿no? O sea, pues, ese es el tema ahorita sobre la mesa. Entonces, pues, y hablando acerca también de las redacciones y de los periodistas, pues aquella bonita costumbre de tomarte el break a media tarde en la redacción del Sí, periódico. cómo no. Bueno, aquí en el diario pues, tantas anécdotas que se hablan, pero bueno, una de ellas, Sepúlveda. Paz descanse. En paz descanse, Roberto Sepúlveda, que sí, es papá de RS. De RS. Sí, bueno, él fue jefe de redacción aquí en el diario y antes de iniciar la edición, o en intermedio de la edición del día siguiente, se iba a la cantina y se echaba una copita. Dicen que una cerveza y un tequila. Para afinar. Para afinar y venir. Y ya regresaba ya con toda la inspiración a hacer el caso de Fortino Rodríguez. también. Fortino Rodríguez, que allí todavía sigue haciendo Pues ahí actividad. anda, sí. de Está algún- vigente, está en- el famoso Tino, un saludo. no está en los medios, pero está en áreas de comunicación, entiendo. Y también se echaba su Bueno, su copita. Don Pepe Guaya. Don Pepe Guay, en paz descanse también. También es correcto. Me acuerdo también también hablando en paz descanse, el profesor Julio César Saucedo, cuando estábamos en el Congreso del Estado de Comunicación Social,
él no venía, a pesar de ser tamaulipeco, mucho tiempo estuvo fuera y una de sus tareas al llegar aquí fue recorrer las diferentes cantinas que había en la ciudad frecuentada por los compañeros periodistas. Pues ahí tienen el Uno Aldama, que es una de las más famosas. Y había una, hace tiempo, estoy hablando hace más de 30 años, a lo mejor hace 30 años, estaba en el 16 Guerrero, no me acuerdo si 15 Guerrero o 16 Guerrero. Bueno, esa cantina tenía la particularidad de que afuera, hasta pintado ahí en la fachada, sí, estaban los logotipos de los diferentes medios de como si fueran patrocinadores. Sí, ¿no? sí, como si fueran. Estaba el del diario, cuando el diario tenía el logotipo en color rojo. Estaba el Mercurio, estaba el Gráfico, estaba La Tarde. Estamos hablando de hace cuánto. En pues, finales de los 80s, principios de los 90, sí, por ahí, y ahí, pues bueno, iban muchos periodistas, muchos compañeros periodistas. En alguna ocasión, yo estaba muy joven, 19, 20 años, me tocó ir con mi papá ahí, a esa cantina, echamos un pajuelazo y platicar, y ahí estaban periodistas, claro, directivos de algunos de los medios, echándose un trago antes de regresar pues para a la afinar redacción. Detalles, para ver la línea editorial hacia dónde iba, para ver cómo iba a ser el encabezado del día. Sí, se trazaba la portada sí, ahí. Algunos todavía vigentes, como Melitón Guevara, el doctor Don Meli, Beto Guerra. Ahora, hay que aclarar esto porque también nos están viendo nuevas generaciones de periodistas. No es que la edición se hiciera en una cantina bajo influjos ni se hacía de bebidas. No. Debemos recordar una cosa. Antes no había redes sociales. Es correcto. Antes no tuiteabas y no te enterabas de lo que pasaba. Y a veces un periodista traía una muy buena nota que había pasado despercibida, independientemente de que la guardara para él, pero también lo comentaba. A veces decía, oiga, traigo esto, ¿cómo ven? Tal. Era como que, pues era la red social de antes, el medio era la manera de intercambiar información. Sí. Digamos que ese era un grupo de WhatsApp. Había otro grupo de WhatsApp. Estaba en el Dadis. Sí, como no, el Dadis. Entonces era, digamos que ahí se movía ese grupo de WhatsApp. El Dadis que estaba en lo que es hoy el hotel. En el Hotel Everest. El Everest. 9 Hidalgo y Morelos. 9 Hidalgo y Morelos. Bueno, estaba un restaurante, era una cafetería. Claro. Ahí sí me tocó ir. Tipo todavía no Vips, tipo de ese tipo. Y ahí se juntaban los periodistas en la mañana a tomar café. Y ahí se comentaban algunas cosas. Va a haber tal evento. Oye, supe. Algunos periodistas se citaban con algunos funcionarios, de ahí sacaban información. Muchas entrevistas de café se hacían ahí. La clásica entrevista de café. Sí. Y algunas, bueno, se daban en la cantina. No llegaban, sí. Tiene razón, Oscar. No estamos diciendo que llegaban tomados a la redacción. Simplemente echaban como que, pues, el relax. Una copita. La bonita costumbre de anteriormente. Intercambiar, a ver, no se me haya pasado algún tema, claro, etcétera. Y ya regresaban y a darle Ahora, hay que recordar que anteriormente las cantinas, pues, había muy buena botana también en las cantinas. Sí, era prácticamente podías ir a comer. Te tomabas una cervecita o un tequilite y ya regresabas tranquilamente, o sea, en ese aspecto. Ahora, no necesariamente se terminaba en borrachera, porque era como el break, porque tenías que regresar otra vez a la redacción a trabajar, a cerrar. Sí, y en ese tiempo se cerraban todavía más tarde las ediciones. Sí, eran cierres de qué tipo, ya de la noche. Más a veces, 12. ¿Cómo sobrevivieron ese ritmo de trabajo todas esas personas que estuvieron en primera línea en los periódicos? Porque es a ti te tocó todavía, ¿no? Híjole, ya no tan... Ya los remanentes, ya ¿no? los remanentes, nos tocó, sí, nos tocaron los remanentes. Pero, por ejemplo, hablamos de un Fortino Rodríguez, que le mandamos un afectuoso saludo si nos está viendo. Pero Fortino le tocó, y lo puede platicar, y lo puede presumir, yo creo, hacer el periódico completo en algún momento, la edición completa. Estabas hablando de que no solo era el jefe de redacción, sino que redactaba porque faltaba material, a lo mejor un periodo de vacaciones en donde la información se escasea, pues aquel se ponía a buscar y a reportear y hablaba y sacaba la edición completa. La máquina de escribir todo lo que da. Las máquinas de escribir. El que mandaba la fuente, ¿cómo se llama? ¿El teletipo?
Los teletipos, sí, claro. Y esperar los cables, ¿no? Que le llamaban los cables de información nacional, por Telex. Oye, Una maquinota así, y ahí llegaban. Después surgió Oye, el la fax. raza joven que nos está escuchando decir, ¿de en qué idioma están hablando? Es que la verdad, o sea, ya vamos a sonar como, pues, como lo que somos, señores ya grandes, pero de que ahorita está muy fácil todo. O sea, la verdad es que Bueno, antes, sí. era... Oye, el reportero, y está bien, no es crítica ni mucho menos. Hay que ir avanzando y hay que adaptarse. Pero hoy el reportero escribe en su teléfono, lo manda por WhatsApp o por correo electrónico sin ningún problema. Antes sí teníamos que venir a la redacción. Existen las redacciones. Y bueno, cuando se escribía... No, y entregabas las notas. Sí, para y aparte pasar, revisar. Y luego había otro proceso donde las transcribían, el corrector, para que, y luego el proceso para formarlas, hacer las páginas. Pero bueno, a nosotros también nos tocó el escribir cambio. en máquina de escribir mecánica. Uh-huh. En mecánica. Que bueno, para la gente joven hagan de cuenta que era como una laptop con que imprimía en tiempo real. Oye, un amigo que no te voy a decir su nombre porque se nos va a enojar Axel, me preguntó que cómo se escuchaba cuando borraba una máquina de escribir. O ¿Cómo se oye cuando borras las letras? Esa era la pregunta, ¿verdad, Axel? Le digo, ¿sí sabes cómo borraban las máquinas de escribir? O tache XXXX. Acuérdate que había unas tiritas, unas banditas como de corrector. Sí, que tenían una tinta blanca, alguna cosa. Sí. La ponías y le dabas al teclazo y ya. Sí, ya. Sí. Le ponías Después surge el corrector. El líquido. que hacía. Pero También. había que, o sea, como se pintan las uñas, era en color blanco. Entonces sacabas la hoja. Le marcabas ahí y luego tenías que esperar a que se secara. Le soplabas y luego tenías que alinear aparte. Sí, otra vez. Sí, para que te quedara igual, ¿verdad? Sí, te quedara de repente. Un poquito más para abajo, más para arriba. Pero así se hacía. Bueno, y se acuerdan que después la modernidad para allá fue el cambio que eliminaron ese botecito y había una pluma. Ah, sí, claro. Que esa es la que permanece. Sí. Digo, los botecitos también, pero la pluma yo creo que la gente cada vez escribe menos. Me cuento a mano. Nada más cuando firma, yo creo. O sea. Fíjate que a mí me tocó recientemente en una rueda de prensa. Yo quería hacer anotaciones porque quería aventajar un poco el tema. Cansadísimo el tema de estar escribiendo y hay otro tema también con eso con la mano. Los reporteros que sabían la taquimecanografía. Sí. Taquigrafía. Perdón, la taquigrafía. Había esas libretitas, eran famosas libretas. Polito. ¿De taquigrafía? De taquigrafía. ¿sí? Y entonces, pues bueno, son, digamos, símbolos que sintetizan una frase incluso o una palabra. Entonces nada más ponías una rayita medio rara y eso significaba una palabra y tomabas tiempo. Y el lápiz. Mejor dicho, ahorrabas tiempo. Ahorrabas tiempo. Y el lápiz que era de los dos lados grueso y sí, fino para... y servía eso para tomar apuntes y las textuales de los que decían en la entrevista a un funcionario. Y entonces era muy común ver Bueno, es que había hasta un oficio de taquimecanógrafo o mecanógrafo. Sí, daban clases. Sí. En el CONALEP había una carrera técnica Todavía yo creo que en mi generación. De taquígrafo. No, y en México era de estenógrafo. Fíjate que me tocó el cambio porque justamente se han de acordar los amigos de la generación de ir a la Escuela Secundaria Federal número 1, que nos tocó el cambio del taller de mecanografía al taller de computación, de informática. Uh-huh. Pero todavía esa generación subsistieron los dos, porque el de informática fue como que un experimento para ver si pegaba. A mí me tocó el taller de taquimecanografía en la secundaria, pero era nada más para niñas, para mujeres. Sí, claro. Entonces, porque se supone que... Era para secretarias. Exactamente, las preparaba para en un futuro ser secretarias. Entonces, a mí... En la secundaria ya me llamaba la atención este medio. Y yo quería... Pues, es importante, fíjate. Sí, y fíjate, vaya, por ejemplo... Yo soy de los que escribe con 2 dedos. Y en mi caso no alcancé cupo en computación porque eran pocos los espacios. No había tantas computadoras en la escuela. Entonces... Sí, y a mí entonces cuando... Tuve que agarrar de electrónica, que era algo que... Sí. Además, también me gustaba. A la hora de elegir el taller, pues, yo quiero no puedes, usted es niño.
Por eso, pero no quiero... Sí, no, aprender. no, esto es para niñas. Ah, bueno, ni modo, para Bueno, mujeres. y al final no te metí. Hay una academia aquí por Hidalgo, ¿no? ¿Te Ah, acuerdas sí, de una me acuerdo. academia muy Un famosa? segundo piso. Sí, sí, muy sí. famosa, que muchas jóvenes egresaron de ahí porque era una carrera. ¿Cómo se llamaba esa academia? Sí. Academia, sí, pero una Que academia. había sucursales en varias ciudades del estado, no sé si a nivel nacional. Ok, sí, a nivel... En la Ciudad de Mizuki. México me tocó ver Suzuki, alguna. Mizuki. No, Suzuki es nuestra compañía. No, quién sabe, pero sí recuerdo que, pues, y en 6 meses salías Sí, pues ya... No, había la carrera de secretaria ejecutiva. ejecutiva. O sea, Sí, para que digas, sí, jefecito. no cualquier cosa. No cualquier cosa. Sí. Bilingüe. Bilingüe, Bilingüe, sí, bilingüe, esa o sea, fue ya después. Las carreras de moda de antes, ¿no? O sea, que ya con eso, es que ya con eso ya la armabas, o sea, ya podías entrar a... Yo recuerdo cuando la carrera más demandada era técnico programador. Imagínate lo que era. Que se dieron con el MC2 y ahorita... Sí, Yo y- recuerdo que cuando empecé a usar la computadora eran... Ya soné como... Cochadiches, amigo. Sí, la hora Pero- retro. No, pero de verdad me tocaron todavía los cartoons. Oye, que cuando metía la tarjeta perforada. Casi. Pero eran unos no eran ni disquetes. Sí, era un pues sí, Era no disco, era ¿no? el disque, famoso pero Pero grande. Un cuarto era El grandecito, 5 un cuarto, sí. cinco un Luego ya cuarto. vinieron los más Los de pequeños. 3,5, creo que, que. de 3,5. que decíamos disco blando, ya después. Es correcto. Que esos de 3,5 también los usamos para las cámaras fotográficas. ¿Se acuerdan Ajá. que era la innovación, no? O sea, Qué fraude, en serio. ¿Se acuerdan? no, pero traías tu cámara. No, y- sí, era o sea, genial. Pero Cabían 10 fotos nada hace más. poco, viendo en algún disco duro, vi una carpeta de las fotos de ese tiempo. Y la verdad es No. que O sea, O bueno, ya no te alcanza para los parámetros del Facebook, ¿no? no, hombre. O sea, pues, sí, yo ya dije, son los lentes, no, es la foto. O sea, ya. La calidad, el brinco. Minolta. 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 las Yo tenía una primeras cámara Minolta. La Sony también, las La grises Sony, aquellas sí, que cómo no. fueron. Sí. Sí, que era muy práctico porque traías tu disco de 3,5, metías tú, se llenaba, quitabas otro. Ponías sí, otros. no, hombre. Que las llegaron a usar de manera profesional. Bueno, Sí, las sí, usamos. sí, la gente de los periódicos, Es de la cierto. prensa la tuvo porque pues, sí, fue un brinco sobre todo para la rapidez y eso es lo que conlleva ahorita en este momento, la rapidez en lo que se maneja Sí. la información, Sí, claro. para bien y para mal, porque la nota que va a sonar el día de hoy, ya para mañana está completamente obsoleta, a menos que sea una nota muy fuerte y se le dé seguimiento en editoriales o en reportajes ya especializados. Pero lo vertiginoso que se maneja la información es increíble. Y a veces, pues muchas veces, si no estás metido en ese medio y si no estás directamente ligado, pues muchas notas se te pasan. ¿Por qué? Pues porque desgraciadamente a la velocidad en lo que se maneja pierden rápidamente vigencia. Sí, claro. Y aunque sabes, yo he visto, voy a meter un tema que luego resulta muy polémico, que es la supervivencia de los medios impresos ante la ola digital, ¿no? Y sin embargo, en los medios impresos siempre la gente va a encontrar el dato duro que no encuentras en la inmediatez de las redes sociales. Claro. O de lo digital. Que este es un tema que hemos platicado mucho aquí y que lo hemos comentado con incluso estudiantes de comunicación, porque ya se dice ya con mucha frecuencia, no, los periódicos van a desaparecer. No van a desaparecer. Son documentos. Claro. Fíjate que mucho en los años 30 se hablaba de la desaparición de los medios impresos cuando surge la radio. La radio. Después surge la televisión. Y ahora sí, ya. Ahora los sí, medios adiós, se impresos. acabó. Y ahí siguieron. Después viene todo lo de vía satélite, por ahí de los 70s, 80s. Y dijeron, ahora sí, los impresos. Y luego cuando surge el Internet a inicios de este siglo, en los 2000s, también dijeron, ahora sí, los impresos. Ya van un cuarto de siglo y siguen sin desaparecer los medios impresos. Sí, es cierto, ha disminuido un poco la adquisición de ellos. Pero, por ejemplo, y volviendo también un poquito, retomando un poquito el tema de los libros, tengo una amiga que es gerente de una librería Gandhi en la Ciudad de México y le preguntaba, oye, ¿ha disminuido la venta de impresos? Dice, no, se mantiene. No, y están llenas. Yo en San Luis hace se 15 mantiene. días una librería Sí, llena. vendemos el audiolibro o el ebook, pero también se vende el impreso y mucho, y se vende más el impreso que los demás. Mucha gente
lo que hace es porque el ebook y el audiolibro están en un costo, son bastante accesibles. Entonces mucha gente compra su libro impreso, el ebook y el audiolibro. Unos los utilizan para escucharlo en el carro, el audiolibro, constante, muy entretenido el libro. Otros, ahí no tengo, lo leo en la computadora, pero tienen el impreso. Entonces llegan a casa y siguen leyendo el impreso y después lo acomodan en el libro. Se sigue vendiendo mucho el impreso. Y es que pasa algo con las grandes editoriales en el aspecto del libro digital. Ya te venden el primer capítulo. Te regalan el primer capítulo para que lo pruebes. Y muchas veces ese es el gancho para que compres el impreso. Porque si te ganchas y dices, está bueno, sí lo quiero tener en formato físico, es como... Y si no, pues bueno, ya compras el libro electrónico. Oye, y la trascendencia de leer, ¿no? Toda la amplitud que te genera, la amplitud de conocimientos que te genera leer libros. Y vaya a leer no solamente los libros de ciencia, sino la novela, te da cultura. Libros históricos. Ahora hay un punto importante. A veces piensa la gente que porque leer mucho es que es una persona muy inteligente, muy culta, ¿no? O sea, y a veces llegas a ese punto de pedantería. No, pero la verdad es que leer es un gusto. Y creo que es donde también en las nuevas generaciones ha fallado un poco el aspecto de que leer debe ser un placer. Y a veces los adultos no entendemos y ponemos a los niños, a los jóvenes, libros que ni siquiera les gustan para que lean. Entonces llega el momento en que se vuelve un repudio. Sí, dicen, no me gusta la situación. Debemos recordar el gran boom que tuvo y que se debe de agradecer lecturas como las reediciones del Señor de los Anillos, el mismo Harry Potter y todas esas sagas adolescentes que empezaron a hacer que nuevas generaciones voltearan a los libros y se volvieran a interesar. Creo que en ese punto se ha bajado un poquito ese nivel porque no ha salido nada que digan, bueno, lo de Juego de Tronos, pero son libros más enfocados a los adultos, que es pues, la historia de los reyes de Europa, nada más que novelado en fantasía. De hecho, creo que es la forma, ¿no? De cómo volver a introducir el gusto por la lectura. Que eso es importante. O sea, debe ser ameno, placer. Y muchas veces, bueno, a mí lo que me ha funcionado es de que debes de ser hasta cierto punto pues como un rito. O sea, dices, me tomo un tiempo, media hora, una hora, la bebida que más te guste, un espacio tranquilo. Si te gusta leer con música, que hay gente que puede leer, que se enfoca directamente, la música que más te gusta, una enfoca directamente. Y ese espacio es para ti directamente. Me gustó mucho un libro que me compartió mi hijo que se llama Hábitos Atómicos, que está muy bueno, se los recomiendo. Se los recomiendo. Es un libro sobre cómo formar hábitos y uno de los capítulos precisamente habla de cómo hacer el hábito de la lectura. Claro. Y te dice, no, es que quieres empezar a leer 100 páginas, no las vas a leer nunca, te vas a aburrir y lo vas a abandonar. ¿No? Déjalos cerca de donde lo vas a leer, siempre sabes que vas a llegar allí a leerlo. Y empieza con poco, no sé, de 10 minutos, 5 minutos y ahí te vas, ¿no? Es cierto, y un punto importante que creo que también te lo daba la madurez como lector. Antes empezabas un libro y decías, es que lo tengo que terminar, porque ya lo empecé. Ahora no. Hay un libro que dices, lo empiezas a leer y dices, no me convence. Aunque sea tu autor favorito o el reconocido, el que todo el mundo dice, es que va a ser el próximo premio Nobel o es bestseller en venta. Si no te convence, no te gusta, no, agarra otra cosa. O no, quizás no es el momento. Ha pasado con libros que los leí muy joven y dije, no. Me pasó con El extranjero de Camus. Lo releí y dije, qué buen libro. Bueno, sí, hay libros que sí, uno lee. Oye, que en la segunda lectura dices esto. Sí, no, ahora. ¿cómo no lo vi en la primera? Hay un libro que he leído hasta 10 veces que se llama Dos crímenes de Jorge Ibargüengoitia. Buenísimo. Bueno, para mí buenísimo. Y lo leo y lo releo y lo releo. Y está el de Travesuras de la Niña Mala de Vargas Llosa, que también lo he releído varias veces. Y me parece, pero hay libros que, por ejemplo, El otoño del patriarca de García Márquez. Y yo, pero lo tengo que terminar, no puedo dejarlo a medias. Y lo terminé, pero realmente me pasé pesadísimo. Pude haber pasado. Y sí, cierto, o sea, sí, lo pude haber dejado ahí a medias. Y vaya que las lecturas de García Márquez pero ese en particular son sencillas, sí está ¿no? muy pero pesado. sí, si se te hace pesado el libro,
Sí, lo relees y lo sigue sientes que siendo- va cuesta arriba y dices, no, no es necesario. O sea, y también tiene que ver también tu estado de humor. A ver, ahí me ha pasado que tengo 3 o 4 libros abiertos, dependiendo de cómo me encuentro, cómo me siento, o el momento. Hay libros que no te exigen mucho, que dices, los puedo estar leyendo en un trayecto o en un viaje. Y hay libros que en realidad sí necesitas estar concentrado para poder disfrutarlo y sacarle provecho. Ahora bien, sí importante el que te guste leer y que lo hagas porque te gusta. Sí, claro. Pero hay quienes tienen que leer porque tienen que leer. Eso. Oye, me ha tocado ver diputados que no leen. Bueno, no saben leer. No voy a dar nombres para no. Pero todos lo tenemos bien No, ubicados. no, pero bueno, todos hay ubicados. algunos. Pero bueno, A ver. no precisamente de los actuales diputados. No, siempre. O sea, no, la legislatura lo ve históricamente, ¿no? y no saben ni Funcionarios públicos que se paran ante el público y no saben leer. ¡Qué vergüenza! pues el mismo, la clásica pregunta que les hacían a los diputados, a los políticos, ¿cuáles son sus libros favoritos? Y siempre la Biblia, en primer lugar, pues que era el que más Que fácil de seguramente leer. nunca la han abierto. No, pero ahora que decís, con ese no quedó mal. Sí, y que al final de cuentas está mal planteada, porque les Sí. preguntan, ¿cuáles son los libros que han marcado tu vida? Tu vida. No, yo creo que en lo personal, que todos los libros de alguna manera que te marcan. Algunos por el título, algunos por la historia, algunos por una cita El textual, momento, la por el circunstancia. momento, porque Claro. son muy buenos o porque son muy malos, pero todos de alguna manera te marcan. ¿Cuáles son los libros favoritos? Bueno, eso sí. Esa sí sería la pregunta, pero luego les preguntan, ¿cuáles son los libros que han marcado tu vida? Entonces, por eso muchos dicen, pues la Biblia. La Biblia, Sí, no porque, falla. porque luego si dices algún libro, pues no sé, un libro, el monje que vendió el Ferrari, va a decir, uy, pues, ese fue, o sea, ese fue el ¿no? alquimista El de- alquimista del Coelho. gran filósofo Paulo Coelho. Sí, claro. Déjame decirte que yo lo leí, El alquimista, Pues la- por recomendación Che- de un gran amigo. Ajá. Interesada, güey. Y no te gustó, y no te y gustó. me gustó. Ah, yo sí lo leí. Me lo recomendé. Pero era, pues, las 1001 noches, nada más. Bueno, pero también me versión- recomendaste Relatos de un naufrago, y buenísimo ese sí, para que Y veas. también te recomendé Noticia de un secuestro. Esa noticia de un de secuestro. García Él fue Noticia de un Pues secuestro. está que me ahí. recomendaste. Ese sí. Esa era la... La crónica Se estaba periodística. adelantando García Márquez a lo que íbamos a vivir en México. Es la crónica de lo que íbamos a vivir en el futuro en México. Cuando él escribió eso. En los 80s. En los 80s era. 80s, sí. Porque en realidad estaba hablando de la historia o de lo que estaba pasando en Colombia. Bueno, de hecho está basado Está basado en cuando secuestran a los famosos notables. Es correcto. Que eran intelectuales y gente importante para presionar al gobierno. Y bueno, relata todo eso. Alguien, no sé si vieron la serie de Pablo Escobar, El Patrón del Mal. ¿Sí, cómo no? Hay unos capítulos donde narran el secuestro de estas personas y eso se está basado precisamente en la novela de García Yeah. Márquez. Sí. Y después hubo otra serie también, pues Noticia de un secuestro. La noticia de un precisamente. secuestro sí que es. Y obviamente está basado también en la novela. En la novela. Sí, fue la noticia de un secuestro que me recomendaste, muy bueno. Los Miserables, a mí ese es mi libro. ¿Te gustan los Me miserables? gustó y me sigue gustando todavía. Sí, es un libro denso, ¿no? Es un libro Bastante denso. Digo, ese y Los Hermanos Karamazov y La Guerra y la Paz son libros Sí. de acá por el lado ruso, son libros que dices. Y fíjate que cuando lo tuve en mis manos, Ajá. me pasó eso de que lo tengo que leer. Y en lo tengo que leer, perdí. Era Sí. hasta que de pronto Sí, un sí. día, despacio, Poco. hasta que me lo chuté y es que- algo. y es lo que volví a leer. no me ¿verdad? dejarán mentir. Hay libros que te provocan ansiedad. Sí, claro. Hay libros que dices, no hagas esto, por favor. O sea, ya va a salir mal esto. O sea, no, ya. Sí. Hay libros que no quiere uno dejar de leer porque son muy buenos. Y hay unos libros que quiere uno leer deprisa porque también son muy buenos. A ver qué va a suceder. Yo podría A mí decir me pasó que, con el Código Da Vinci. sí, Código Da Vinci. Sí, una intriga Y así. Ángeles y Demonios también. Ángeles y Demonios. Sí, yo leí El Quijote, creo que me parece un excelente libro. Es Claro. uno de mis favoritos, también muy pesado. Ese sí tardé Ese sí casi de un ratito, año. a ratitos, Casi, y sí, es un es año. lo más correcto, o sea, En para leerlo. disfrutarlo. Pero un clásico que también, pero ese sí se lee de El Conde de Montecristo. Claro. O sea, Alexander Dumas. ¿Sabes qué pasa saben qué pasa con los clásicos que están tan estigmatizados
o tan puestos a estos son los libros que tienen que leer los intelectuales. Están tan manoseados, yo creo que sería Sí, la palabra. Es correcto, bien manoseados, entonces, y ya a la hora de leerlos sí se te hace que pesadito, ¿no? Haruki Murakami en uno de sus libros decía que él no leía ningún libro de ningún autor a menos que estuviera 20 años muerto y el libro se siguiera vendiendo, se siguiera leyendo. Que era su personaje decía, o sea, yo solo leo de los clásicos, porque hay una cantidad de autores que quedaron en el olvido. Muchos de ellos hasta premios Nobel que ya nadie lee. Pues de hecho hay premios Nobel que aunque son contemporáneos, pues no leen, no lo lee la gente. Entonces, es un buen Pero imagínate si todos siguiéramos este consejo de Murakami, no leeríamos no leeríamos nada nuevo, no leeríamos a Murakami. Sí, por ejemplo, él mismo se mete un que balazo. es una narrativa también muy exquisita, donde no solo lees, sino que escuchas música. Claro. O sea, te musicaliza bueno, el es que libro. es un amante del jazz. Sí, no, es un melómano, ¿no? Porque Sí, de repente te pone hasta boleros, etcétera. Sí, es amante del jazz, pero música clásica y pops. Muchos De hecho, uno de artistas. sus últimos libros es de lo que hablemos de música, no solo música, algo así. Sí, y bueno, como el de Tokyo Blues, que también está basado en una obra de los Beatles. Bueno, no basado en una obra de los Beatles, más bien empieza con una canción. Con una canción de los Beatles. Pero te va metiendo, que pareciera que estás escuchando la canción mientras estás leyendo. Pero ¿no? la cosa es que si de repente no conoces esa pieza, pues sí, en YouTube bueno, y lo de escuchas. hecho su sello, ¿cómo se llama? Su librería, su editorial, perdón, se me fue. Su editorial en Spotify, dependiendo de sus libros, tiene las playlists de las canciones que aparecen en sus libros. Entonces tú buscas Murakami tal libro y te aparece la playlist en orden de las canciones que vas escuchando en el libro. Entonces es un ejercicio bastante bueno porque aparte de que estás leyendo. Ahora, muchas canciones las conoces, pero si no, es una buena manera de musicalizar. Fíjate que yo hice uno de los libros que más me ha gustado de Murakami es Al sur de la frontera, al oeste del sol. Claro. Y entonces hice una playlist de todas las que menciona en ese libro. Y bueno, sabía que había bueno, lo voy a buscar, porque traíamos en la agenda una plática sobre las expectativas de la nueva legislatura. La vamos a dejar para la siguiente. ¿Les parece bien? Pues sí, está perfecto. Hay tela de donde cortar. Sirve que se ponen de acuerdo, que se van a reunir, ¿no? Esta semana hay una plenaria. A ver cómo está la repartición de las comisiones, a ver cómo le meten mano también. Sí, porque tocamos el tema de la literatura y del periodismo y de las formas del periodismo y estamos interesados. Creo que platicar de los próximos diputados y de la próxima legislatura. Pero ahí vamos a ir mezclándole poquito, ¿no? Pues muy agradecidos, Desiderio, que nos hayas acompañado. Yo encantadísimo de que me inviten cuando quieran y cuando deseen. Aquí ya estoy. Te vamos a hacer parte de esta mesa aquí a platicar. Hay temas, hay bastantes cosas que conversar, ¿no? No, pues aparte, bueno, creo que hay bastante congruencia en el aspecto de gustos y aficiones en ese aspecto. Entonces, bueno, pues yo creo que sí tenemos bastante material. ¿Cómo ven si ustedes que son más expertos que yo en el tema de la literatura y la lectura, le regalamos aquí a nuestra audiencia pues algunas recomendaciones de libros? No ahorita, se las dejamos ahí en los comentarios, en las listas de comentarios, que nos haga favor Axel de dejarlas. Hacemos el compromiso de dejarlas, ¿cómo ven? Claro que sí. ¿Nos ayudan? Claro que sí. Y bueno, pues nos despedimos, Mauricio. Sí, pues muchas gracias. Nos vemos en el próximo Tirando Barra. A nombre del licenciado José Ángel Cárdenas del Avellano, director general del Diario de Ciudad Victoria, les agradecemos el favor de su atención.